amando más al Señor y sobre todo sabiendo más de Él, que es lo más importante, tener experiencia. Le doy las gracias a Pau porque lo ha hecho él. Son dos diapositivas, dos escenas. Una de ellas es del famoso Chosen, que ha mencionado antes Johnny, está muy bien ilustrado. Y la otra, pues, es un documental, por partes, él se ha dedicado a dar los créditos a los autores para que Google no nos diga nada. Por tanto, hay que hacer las cosas de derecho. Vamos a dar gracias primero al Señor y lo vamos a empezar en el tema bastante, con mucho cariño. Señor y Padre, te damos gracias una vez más por el día de hoy. Gracias, Señor, porque estamos en tus cosas. Y gracias, Señor, también porque tú bendices a tu iglesia. Tú estás contento, Señor, cuando estamos no solamente cantando, sino también teniendo los pensamientos en ti. Bendice, Señor, tu palabra. Tu palabra es verdad, es la verdad de nuestras vidas y queremos, Señor, que alimentes nuestros corazones con ella. Bendícela, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el relato es del apóstol Juan. Todos sabéis que el Evangelio de Juan fue el último que se escribió allí por el año 80. O sea que ya no existía ni Israel como nación. En el 70 de Tito se destruye todo Jerusalén, se lleva los utensilios del templo, en fin, y deja a Israel ya sin sentido. Juan lo trasladan a la isla de Patmos, de donde escribió Apocalipsis, el Evangelio de Juan, un poco después. Es el último evangelio, por tanto, Juan, cuando escribe su evangelio, está pensando en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso se dice que el Evangelio de Juan es totalmente diferente a los otros tres, que son los sinópticos. Y Juan, cuando escribe este relato, es uno de los relatos más hermosos. Todos son hermosos en la Biblia, pero este es hermoso porque está dedicado, Juan lo dedica precisamente a la misericordia de Dios a través de Jesucristo. El Señor Jesús, cuando iba por aquellos lugares, sabía las necesidades, y esta vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, vamos a escuchar ese relato famoso del paralítico de Betesda, del estanque de Betesda, en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que era toda la ciudad, había por estanque, además era un sitio muy secano, pero hacían estanques, y arriba en el norte estaba el estanque de Betesda, y en el sur pues había otro estanque, Siloé. Todos escuchamos, el capítulo 9 de Juan nos dice, el estanque de Siloé, donde el Señor también le da la vista al ciego. Aquí esta vez, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, los versículos del 1 al 9, que es el relato, después sí que la segunda parte, pero la segunda parte no la vamos a tocar. Hay un paralítico que estaba en el estanque de Betesda, en los pórticos que había ya, lo menciona muy bien Juan, para ilustrar cómo el Señor Jesús ahí hizo el milagro, o las señales, como les decía el apóstol Juan. De un paralítico que llevaba muchos años esperando. Tenía la esperanza en que, a ver, saberlo. Hay un texto que narra Juan, no está en los originales, por tanto, la parte que dice que el ángel movía el agua, ¿sabéis? Escuchaba, aquel ángel que movía el agua, entonces sabía todo el mundo, se tiraba a la piscina. El relato es ese, pero el relato va más allá porque la cuestión es que el Señor Jesús está allí. Ya veremos. Capítulo 5 del Evangelio de Juan dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llamaba Betesda y que tiene 5 pórticos.
En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El movimiento del estanque. Porque un ángel, versículo 4, este versículo no existe en los originales. Porque un ángel del Señor descendía en vez de cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí, versículo 5, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan se dedica a poner los años de la enfermedad de este hombre. A 38 años postrado, no podía mover. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo la pregunta. Esta pregunta tiene mucha razón de ser. Si lo leemos esto literalmente no tiene mucho sentido. El Señor Jesús le pregunta al hombre: ¿quieres ser sano? Claro, y quiero ser sano. Para los terrícolas. El Señor le dice: ¿quieres ser sano? Y el enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. Y el Señor Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Hasta aquí. Bueno, Juan, en este relato nos deleita, el último que escribió, con señales muy profundas y sobre todo de misericordia de Dios. El Dios de la misericordia. En este pasaje, hay otros pasajes que también se ven, en este pasaje se nota su carácter. La misericordia, la casa de la gracia, era el significado de Bethesda, significaba casa de gracia. Tiene sentido. En Jerusalén, bueno, como he dicho antes, existían estanques de agua. El primero se llamaba Bethesda, que estaba en el norte de la ciudad. Y en el sur, varios estanques juntos. Uno llegaba al otro. Y abajo estaba el desierto. Bueno, eran especies de piscinas conectadas por ríos subterráneos, ¿no? Petróleo subterráneo. Según la explicación, después ahora sí se ve la parte de la porción del vídeo, la explicación de que el agua burbujease es que realmente cuando el nivel del agua bajaba por presión, la otra le daba agua a la primera. Y en los vasos comunicantes llegaba un momento que el agua subía y burbujeaba, pasaba por un pasadizo. Bueno, esa es la explicación que la veréis. Pero el pueblo, que estaba con hambre de milagros y con hambre de que fuesen sanados, cualquier historia le iba bien. Lo mismo que el mundo. Cualquier historia va bien. Magia, cualquier historia. Había ese fenómeno y ellos, el pueblo de Israel, en ese momento, le gustaba más la historia de que había un ángel que venía a agitar y que todo aquel que entrase al agua que quedaría sano. Solamente uno. Bueno, es una leyenda, como tantas leyendas urbanas que hay en el nombre de Dios. Y al ser humano le encanta pues las leyendas, las ilustraciones, las sanidades, cuando el Señor no es su cometido. Por supuesto, es una leyenda, y como he dicho antes, ese texto no está en las mejores versiones. La importancia de este texto no era la creencia popular de que había un ángel que agitaba y no, pues se sanaba. Juan da énfasis a la persona del Señor Jesucristo que entra en el estanque de Bethesda, en la piscina, el pórtico, donde estaban todas las personas rodeadas a la hora de la piscina. Y lo importante para el apóstol Juan
es que el Señor Jesucristo hizo acto de presencia en esa zona. En esa zona. Y allí se iba a tener cierto ese milagro, de aquel hombre que tuvo 38 años paralizado, sin que nadie le ayudara a echarse en la piscina milagrosa. Ahora ¿se puede poner? Se puede poner. ¿Sí? Vais a ver ahora una parte de la explicación de por qué se agitaba el agua. ¿Verdaderamente era un ángel de Dios que venía a sanar al enfermo cuando tocara el agua? ¿Será que la gracia divina o la misericordia de Dios dependía de las habilidades del enfermo más fuerte? No vemos otro pasaje en las Escrituras que suceda un acontecimiento similar, un ángel viniendo y que sane de esta manera. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Durante las excavaciones se encontró que las dos piscinas tienen niveles diferentes. La piscina norte está más elevada que la piscina sur. Además, se encontró que existía en el fondo del muro de división entre ambas piscinas una compuerta, la cual al abrirse permitía que el agua de la piscina norte fluyera hacia la piscina sur, provocando el tan esperado burbujeo en las aguas que parecía que un ser divino agitaba las aguas. Y miren, desde aquí podemos ver la compuerta de la piscina norte. Es la que permitía que el agua de la piscina norte pasara al estanque sur. Impresionante. ¡Wow! ¿Qué implicaría si un ángel del cielo verdaderamente hacía esto? Bueno, quedaros con esta imagen, porque esto es una realidad de excavaciones. Eso era lo que ocurría en ese momento. Pero el pueblo de Israel no sabía esta cosa. Le daba más crédito a que un ángel del Señor, mandado por el Señor, pues viniese, que menos que eso. Versículo 6 dice: cuando Jesús le vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo y en aquella condición, y le dijo: ¿quieres ser sano? Es la pregunta que hace el Señor Jesús, que es el título del mensaje. ¿Quieres ser sano? Es algo que el Señor Jesús siempre le dice a todo aquel que quiere ir a Él. Y esta pregunta también nos la ha hecho a nosotros en su momento, pero en muchas ocasiones, por nuestra forma de nuestra condición natural, a veces nos desviamos y el Señor sigue haciendo esa pregunta. En principio esa pregunta era un poco absurda, no tenía sentido. ¿Quieres ser sano? Estaba el hombre enfermo y 38 años llevaba tirado. La pregunta que hizo el Señor, pues en cierta manera no cobra mucho sentido. Jesús se enfrenta a la actitud de aquellos que escuchan su voz, pero prefieren seguir postrados. Cuando el Señor Jesús le hizo la pregunta a ese hombre, la verdad es que aquel hombre se quedó un poco extrañado, seguramente. Hay multitud de personas esperando a que se mueva el agua. El texto comienza diciendo, después de estas cosas, ya sabemos que el contexto nos explica que el Señor había hecho ya señales, había curado al hijo de un hombre. Será el siguiente capítulo, el anterior. No se sabe con exactitud la fiesta que era. No faltaba un tiempo para la glorificación del Señor. Pero Juan menciona el estanque y sus pórticos, destacando la importancia de este milagro. Ahora veremos, ahora vamos a entrar en profundidad. Esto es la introducción. Juan quiere establecer un antes, como se dice, un punto de inflexión, un antes y un después. Quería decir, el Señor demuestra siempre al pueblo, por señales, dónde está el verdadero milagro de misericordia de Dios a su pueblo. El
Señor no le da crédito a la magia, ni le da crédito a la sanidad que viene todo aquello que no sea del Señor. El tiempo que establece aquí el apóstol Juan es aquello que aconteció. La gente creía en los poderes curativos del agua. Y el Señor quiere enseñar una lección al creyente también, a todas las personas que le ponen su fe en aquellas cosas que no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con Dios. Dios no es un milagrero, ni el Señor Jesús era un milagrero en aquel tiempo. Decía cosas sensatas y le decía a los demás que viesen la realidad de su problema. Se calcula que había 300 personas reunidas alrededor de la piscina, ¿no? 300 personas a fue peor, porque habían de todo. Ciegos, cojos, paralíticos, ahí, esperando pues un milagro. A lo mejor estaban llevados por otros, porque había de viva voz, se va diciendo, mira, en aquel sitio hay milagro, la gente va. Quiero que recuerden esto. El mundo es así. Este es un verdadero ejemplo, este pasaje habla del engaño que tiene el mundo a la hora de decir dónde está el milagro y hacer un show de eso. Incluso en el mundo cristiano evangélico también. Mucha gente acude a los estanques en lugar de acudir a Cristo. Esa es la realidad. Hay mucha gente que quiere ir, sobre todo el mundo, a Fátima antes que a Cristo. Eso es un ejemplo. Hay mucha gente que quiere ir a Lourdes antes que a Cristo. Y en ese tiempo, de Israel, tiempos de Jesús, gente iba a Bethesda, que a ver si le tocaba el milagro. Fijaos lo que dice el Señor a través de este pasaje, es la pobreza, la miseria que tiene el ser humano de ir a otros lugares, otras alternativas, antes de decirle sí a Cristo. El mundo quiere creer, pues, en otros sitios donde se hacen milagros, en aguas milagrosas. Versículo 3 dice, allí había multitud de enfermos, ciegos, y menciona el tipo de ciegos, el tipo de enfermos. Juan no puso las cosas en mano en su libro, y él menciona 3 tipos de enfermos, como he dicho antes. ¿Por qué? Porque eran los más necesitados que había allí en Jerusalén. Fuera de esa zona no se veía más. En este pasaje se ve un cuadro triste, porque era triste ver, estás ahí y ves a todas las personas impedidas, con necesidades. Y sobre todo la expectación que había en aquel sitio, en aquel lugar, los 5 pórticos, a la hora de que el agua empezaba a fluir. Fijaos, imaginemos un poco la inquietud. ¿Seré yo? Voy a echarme. Claro, muchos necesitaban ayuda para entrar en el agua. Ciego, cojo, paralítico, son gente que necesitaban ayuda. A eso añadiré la familia también. Por tanto, era un sitio de mucha expectación, de mucho. Claro, el estanque era profundo, tenía profundidad. Se puede echar ciegos, se puede hundir. Por tanto, tenían que ser acompañantes. Por eso el paralítico le dice al Señor, es que no tengo a nadie que me meta en el agua. Fijaos la expectación, la expectativa que tenía. Voy a ir a aquel sitio para ser sanado. Por eso el Señor Jesús irrumpe en ese sitio. Va a ese sitio. Y Juan lo escribe y lo deja bien
perfilado para saber el milagro como iba a ser ocurrido. ¿Cómo sería ver allí a ciegos, cojos y paralíticos nadando? No podría. Por tanto, había la necesidad de acompañarlos. Y la gente quería buscar eso en vez de buscar al Señor y buscar la palabra. Y si eso lo hacemos nuestro hoy, lo contextualizamos en tiempos de hoy, la gente le gusta igual. Es que le gusta el show, le gusta la ilustración, todo menos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Es más fácil coger el atajo, mucho más fácil. Bueno, para nosotros, ¿qué nos dice el Señor? Bueno, hay ocasiones que nos sentamos junto a nuestras piscinas. Nos sentamos en nuestras piscinas en muchas ocasiones y esperamos que veas venir. Bueno, si el Señor me... Y siempre decimos aquello de ¿cuándo me tocará? ¿Ha tocado aquel? ¿Cuándo me tocará a mí? Hay una multitud esperando el mover de las aguas. Y eso lo vemos en la conversación que tiene el paralítico. Había mucha expectativa. La multitud esperaba su turno, por tanto era una frustración. Estaba uno frustrado. El siglo V habla del enfermo en cuestión, que llevaba 38 años y estaba enfermo. En la medicina, cuando una persona se hace crónica, es muy difícil la curación. Es muy difícil. Es un paralítico cuando conlleva la atrofia muscular, estas cosas. Es muy difícil. Pero fijaos, como el Señor Jesús, aquí en este pasaje, el apóstol Juan nos está recalcando, cómo el Señor Jesús fue a buscar a una persona concreta para darle vida, para darle esperanza. El milagro, la función del milagro en el Nuevo Testamento, las señales que el Señor, eran las señales del reino, tienen su función, el poder de Dios sobre todas las cosas. Pero poner la esperanza en cosas como magia, poner la esperanza de cosas curativas, no tiene lógica. Tiene más lógica ser sanado, porque eso te va a llevar a la vida eterna. El aquí y ahora, en muchas ocasiones, tiene su lógica también. Vamos a fijarnos en el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces oró el apóstol Pablo para que le quitase el aguijón y el Señor no se lo dejó? ¿Por qué? Porque a veces es importante y bueno para nuestro espíritu, nuestra forma de ver al Señor, que caminemos con nuestra enfermedad. No hay datos acerca de la enfermedad de este hombre, no se dice, ni las veces que fue traído al estanque, ni las veces que intentó entrar, o intentaron entrar, no lo dice el pasaje. Juan se asegura en dar el número de años de postración, precisamente por esta razón. Ese era el caso del hombre, los años que tenía de enfermedad crónica. Pero hay dos cuestiones. Cuando yo estoy leyendo esto, cuando estaba leyendo esto, no ahora, hace ya tiempo, había dos cuestiones que hay que preguntarle al texto. ¿Qué? Primero, ¿por qué habiendo tanta gente enferma en ese lugar? El Señor solamente escogió a uno. Había curado a los demás, ¿no? Es el Señor. Pero es que el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, no vino a sanar, sino a salvar. Esa es la cuestión. Las preguntas que se quedan en el tintero, en muchas ocasiones, por fe hay que dejárselas al Señor, en su insondable
parecer de las cosas, porque a unos sí y a otros no. Es una cuestión del Señor, no nuestra. La sanidad de este hombre iba a servir para el testimonio de los presentes. Y de hecho lo hace. En el siguiente pasaje de este capítulo 5 va al templo. Estaban los fariseos en medio, diciendo por qué había sanado el sábado. Pero queda reflejado en la historia, sobre todo de aquellas personas alrededor de aquel hombre. Versículo 7. El enfermo le respondió al Señor: no tengo a nadie que me meta dentro, pero vamos. Ahí está. El texto define la pregunta del mensaje. Jesús vio a aquel hombre acostado y le hizo esa pregunta. Ahora vamos a poner una escena de Xoso. Entramos más un poco en la escenografía del tiempo. Shalom. ¿A mí? Sí. Shalom. Quiero preguntarte una cosa. Para mí. No tengo muchas respuestas, pero escucho. ¿Te gustaría ser sanado? ¿Quién eres? Hablaremos de eso después. Pero aún no me respondes. ¿Me llevarás al agua? Mira, tuve un día muy malo. Hace mucho tiempo que tienes un mal día. ¿Entonces? Señor, no tengo a nadie que me lleve al agua cuando se agita. Y al acercarme, otros se meten por delante por mí. Así que... Ahora mírame. Mírame. No es lo que te pregunté. No te pregunto quién te ayuda, o quién no te ayuda, o quién se interpone en tu camino. Te pregunto por ti. Lo intenté. Por mucho tiempo, lo sé. Y no quieres falsas esperanzas, lo entiendo. Pero este estanque no tiene nada para ti. No significa nada. Y lo sabes. Pero sigues aquí. ¿Por qué? No lo sé. No necesitas esto. Solo me necesitas a mí. Así que, ¿tú quieres ser sanado? Entonces vamos. Levántate, recoge tu litera y camina. La pregunta: ¿quieres ser sanado? Y la respuesta del hombre, aquí está más representativo, ¿no? Supone que hablaría así, ¿no? Nadie me puede meter en el agua. A lo mejor pensaba este hombre que Jesús le iba a ayudar a meterse en el agua.
el brazo y le va a poner al agua. Pero el Señor Jesús no estaba ahí para eso. Incluso aquí la película lo dice, esta escena. De hecho, el estanque en sí no quiere decir nada. El Señor lo sabía. Pero el Señor va a ese hombre para que ese testimonio quede ahí grabado y escrito. Él estaba allí porque le habían dicho que podía ser sanado, paralítico. Pero no se daba cuenta de que el Señor Jesús estaba allí para darle esa sanación y esa vida. ¿Cuántas personas hay en este mundo como este hombre esperando ayuda? ¿Cuántos hay? En el mundo, bastantes. Y que no aceptan el Evangelio, y que no aceptan lo que el creyente le dice. En el versículo 7 dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, este hombre en esa conversación estaba diciendo un poco su inquietud. No tengo ningún tipo de alternativa en la vida. Estaba diciendo eso. Estaba diciendo, paralítico, no me puedo mover ni correr, otro entra antes que yo el primero. Pues no tengo ninguna alternativa en la vida. Y el Señor Jesús está ahí para dar esa esperanza. Este hombre le reveló a Jesús su gran fracaso, intentos frustrados. Bueno, tenía dos grandes impedimentos. El primero de ellos era haberse dado por vencido. Estaba ahí tirado, que venga lo que tenga que venir. Dar por vencido en la vida es algo que el Señor no quiere. No quiere que el ser humano se dé por vencido. El Dios de la esperanza y la misericordia está ahí presente. El segundo impedimento que tenía este hombre era su condición. No veía salida a su condición. Ya no tenía curación. Estaba, bueno, aquí hasta que me muera. No siempre se cuenta con un amigo. Él no contaba con un amigo que se llevase. No siempre se cuenta con un amigo que te venga a ayudar. Pero si leemos en Juan, en el capítulo 15, no hay nada más que un amigo que Jesús que da la vida por ti. El estanque de Betesda es un fiel reflejo de lo que pasa en este mundo. En ese lugar, la única regla que hay en Betesda, en el estanque, con toda la gente que había alrededor, era sálvate a ti mismo. Es una actitud del mundo. Yo primero. Cada uno peleaba por lo suyo, sin importar los demás. Sabía aquello, estaban todos y se pisoteaban. Eso era Betesda. Betesda es el ejemplo de una imagen egoísta, lo que es el mundo en sí. Bueno, otra pregunta. Una pregunta que se suscita de leer este pasaje. ¿Realmente era un ángel mandado por Dios? Hay muchas versiones y muchos comentaristas que hablan de todo. Que si era un ángel de Satanás, no existe. Fijaos, aquí está esa escena, pero el Señor aquí en el pasaje no menciona el estanque para nada. No le importa, eso no le importa. Él estaba ahí presente. Es el Dios de la misericordia. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Vamos. ¿Qué implicaría si realmente un ángel del cielo hiciera esto? Ahora fijaos que fuera verdad. Que viniera un ángel y moviese y todo el mundo al agua. La pregunta sería, ¿así actúa mi Señor? ¿Así actúa el Señor de la misericordia? Haciendo competición a ver quién es el primero en saltar. Es un poco fuera de sentido, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque la gracia de Dios, que por gracia somos salvos, no tendría sentido tampoco, sino sería por obra, el primero, a meterse en el agua. La pregunta de Jesús está más que aceptada. Hay personas como este hombre que se han conformado con su estado. Bueno, estoy enfermo, ya aquí me quedo. Y en el mundo pasa igual.
conocen la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo, que cambia las vidas, porque ha cambiado la tuya, ¿no? Y ha cambiado la mía. Por tanto, eso es una realidad. Hay personas que siempre están pensando en las piscinas como una salida. Bueno, aún me queda Fátima, o Lourdes, o el milagrero de turno que hace sanidades. Aún me queda eso. Eso no es así. No tenía ayudante, talento, frustrado, derrotado. Y escuchó mal. Escuchó mal. Aquí. Se define muy bien en esta escena. He escuchado mal la pregunta, claro, he escuchado mal la pregunta. El Señor no está preguntando eso. El Señor nunca pregunta si quieres ser sano, te voy a llevar al agua. No pregunta eso. La pregunta de Jesús tenía el gran propósito de hacerle pensar que hay otras alternativas. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Eso va con ustedes. No voy a entrar ahora en el tema de la película de Chosen. Lo mismo hoy sigue haciendo la pregunta. Sigue moviendo, se sigue moviendo en medio de la multitud. Y se mueve en medio de los creyentes también de su iglesia, porque eso es para nosotros también. Se mueve. La gracia de Dios envuelve nuestra vida, a pesar de que estás enfermo. Yo soy diabético. No hay manera de... Me pincho, tengo muchos años pinchando. Eso es un legado de mi madre. Yo no pido que Dios me quite la regla del páncreas. Hay que saber vivir con lo que tienes, con lo que gastas, tu enfermedad, tu posición. Y darle gracias al Señor porque te da un día más siempre. Hoy estoy contento, muy contento. Porque antes de venir he visto a Lidia. Ya no escucha. Y se duerme. Le cojo la mano, me la aprieta. Y después me da una sonrisa. Nada más. ¿Por qué? Ella sabe. Escucha, al menos ve la Biblia. ¿Qué le queda? Pues dar gracias por un día más que tiene. Tiene 28 años. Hay que ser agradecido por lo que estamos teniendo. Hoy en día hay mucha gente postrada y sin poder andar, y el Señor sigue diciendo, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta la tenemos que hacer nuestra en cualquier momento de nuestra vida. Sí quiero ser sano, Señor, por ti. Conclusión. En esta historia extraordinaria de aquel lugar había mucha gente, muchas personas, esperando ver a quitar el agua, a meterse. El Señor Jesús escogió solamente un hombre. El Señor Jesús te escogió a ti. Que toda la historia, si la hacemos nuestra, el Señor Jesús me escogió a mí y a ti. El Señor Jesús no hizo mención del estanque ni menos de la leyenda del ángel milagroso. Tantos cuentos. Jesús fue a un solo hombre y la razón de ese pasaje escrito por Juan es para revelarnos qué. Pues para revelarnos quién era Jesús, tú ya lo conoces. Y para mostrar que Dios trabaja con la impotencia humana y las limitaciones. Este pasaje habla de eso. El Señor Jesús está con tus limitaciones y con tu impotencia trabajando en ello. Y eso es lo que hace que la gracia de Dios actúe en tu vida y en la mía. Que así sea.